A lo largo de varias reuniones he estado hablando acerca de temas que tienen que ver con nuestra obediencia, con tomar acción, acercarnos a Dios, obedecer a Dios. Y a veces sé que se generan ciertas dudas, eso lo sé. Hablamos del hijo pródigo, hablamos del camino que cuesta regresar acá, el trabajo, perdón, que cuesta de repente regresar a casa, o retomar, o sencillamente tomar una decisión de seguir a Cristo. Todo eso lo estuvimos tocando, y aún hay más algunos puntos que quisiera tocar sobre este tema. Y lo que hoy quiero hablar a lo mejor te suena un poco conocido, pero yo espero que sea de bendición y podamos de alguna forma entender que el camino de seguir a Dios no es sencillo, pero nunca vas a estar solo. Siempre Dios va a ir contigo. Amén. Ahora sí, levánteme su mano los que están listos para iniciar esta mañana y a poner por obra lo que Dios habla. Amén. Audio, ayúdenme nada más poniéndome un poquito de medios, por favor. Romanos 7:15. Voy a leer hasta el versículo 25. Si quieres leerlo en la pantalla, porque voy a leer otra versión. Nos va a dar un versículo muy famoso y muy conocido de Pablo. Dice así: Romanos 7:15. Lo empiezo a leer. Dice: la verdad, está hablando en la TLA, si la pueden poner, multimedia. Dice: la verdad es que no entiendo nada de lo que hago. ¿Ok? Bueno, voy a leer lo que está en pantalla para que lo vayan siguiendo. Dice Pablo: no sé qué está pasando conmigo. Lo que quisiera hacer, no lo hago. Y resulto haciendo lo que no quiero hacer. Dice esta versión: lo que odio. 16. Como no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena. Pero en realidad no soy yo el que hace esas maldades, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que el bien no vive en mí, es decir, no vive en mi naturaleza humana. Está haciendo una explicación. Dice: hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. En efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Así que he aprendido esta regla: aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. En mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios, pero veo que aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley es la ley del pecado. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. Eso es terrible, dice Pablo. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahorita me cansé de leerlo. Cuando uno lee este versículo, y estoy empezando con lo más fuerte de lo que Pablo dice. Cuando uno lee este versículo, uno lo tiene que leer despacio, tiene que deshebrarlo, como se dice, tiene que desmenuzarlo, porque empiezo con entonces sí o no. Y aquí ves un Pablo, y luego Pablo está en esta época escribiendo esto. Independientemente de su proceso, es una persona que conoce a Dios, que ama a Dios, que predica el evangelio, que hace milagros. Y uno dice: si a Pablo le está pasando esto en la mente, ¿qué me espera a mí? A ver, recuerde que estamos hablando acerca de la obediencia, de regresar a casa, de lo que cuesta. Y hoy por eso quiero hablar de este tema, porque a muchos, a lo largo de estas semanas y días que dicen: voy a tomar la decisión por amar a Cristo, por seguirlo, por empezar. De repente empieza 1 o 2 días y algo los hace retroceder, vuelven a caer, piden perdón, vuelven a iniciar. Y es parte de un proceso que de repente hace que muchas se desesperen, o nos desesperemos como humanos, diciendo: Señor, así como decía el versículo, quiero, pero lo que quiero hacer, mi mente me dice que lo debo hacer, pero en mi corazón me está diciendo, pero mi carne, mi deseo me hace no hacerlo, y termino haciendo lo incorrecto. Pero entonces es un tema que hace que cuando yo, de hecho, te invito a que lo leas en tu casa. Esta versión que leímos es la TLA, que es traducción lenguaje actual.
Lo quería como que quedara un poquito más en nuestro español, pero puedes leer la versión que sea y todos te van a decir algo parecido. Romanos 7:23, el que leímos, pero en la versión NBI ahora sí. Voy a resaltar un pedacito, dice: pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. Aquí es donde se va a ver empezar a hacer la distinción. En los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Luego dice Romanos 7:23, 24, pero la RB60, que a lo mejor tengas en tus manos. Pablo termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa palabrita cuerpo de muerte, quiero que la pause por ahí a un lado en su cerebro, porque vamos a hablar de ella más adelante. Dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable. ¿Cuándo alguien es miserable? Cuando está lejos de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? Okay, cuando está lejos de Dios, no importa el tiempo, si conociste a Dios un tiempo, si no, si nunca has estado. La realidad es que si en tu presente no estás caminando con Dios, te sientes miserable. Esa es una realidad. Ahora, aquí en este versículo vamos a ver una lucha entre la mente y el corazón, que lo estamos hablando de forma poética, por supuesto. ¿Qué quiero decir? Entre lo que mi mente me dice que es lo bueno que quiero hacer, mi corazón, pero luego mi mente me dice: pero no hay que ser tan exagerado, pero no es tan así, pero hay que esperarnos, pero no puedo solo, pero Dios entiende mis debilidades. Hay una lucha. Yo quiero preguntar esto: ¿a cuántos de aquí les ha pasado alguna vez que quieren hacer algo, pero tienen esa lucha de si sí o no, y lo intentan? Y levante su mano. Mire, Pablo, mire, todos los demás son santos. De este lado para la foto, por favor. En esta iglesia encontramos a los que sí pueden. No, Pablo, que escribió esta carta, que tenía cercanía con Dios, él mismo decía: siento que hay una lucha en mi mente. Y te voy a decir algo para quitarte un peso de encima. Esta lucha no se va a acabar a menos que mueras o Cristo venga por nosotros. Por si alguien pensaba que le iba a dar el tip para cómo ya por fin ir solito a la deriva, no se puede. Voy a explicar por qué. Va a llegar un punto en que vamos a ser transformados, porque Pablo te da la respuesta en este mismo capítulo. Pero algo que nos dice es que esta lucha la vamos a tener todo el tiempo. Cada vez que el hijo pródigo se levantó del chiquero y dijo: iré a mi padre, no creas que se subió a un barco y chifló y fue cantando hasta llegar. No, hay ese deseo de que quiere avanzar, algo lo detiene, llegan tentaciones, llega gente que lo quiere hacer regresar, quiere volver. Es parte. Cuando Jonás y todas las historias que te he contado que caminan de regreso, siempre va a haber un común denominador: ese deseo de quedarse donde está y de no avanzar más. Así que no estás solo. ¿Viste a todos los que levantaron la mano? ¿Sabes por qué lo hicieron? O más bien, ¿sabes por qué lo hice? Para que vieras que a todos nos pasa. Entonces esto significa, escuche bien, ya lo he hablado antes, que el enemigo más peligroso que tiene el ser humano no es el diablo, eres tú mismo. Entendamos, ya prediqué sobre esto hace un tiempo, pero lo vuelvo a repetir hoy. La Biblia dice en Santiago que somos seducidos por nuestra propia concupiscencia. Quiere decir que cuando te miras frente al espejo, tú pones y empiezas a decir: bueno, esto es lo que me atrae. Y en palabras más mexicanas, tú seduces al diablo para que te tiente. O sea, tú le dices al diablo: esto es lo que me gusta, estos son los deseos de mi carne, lo que está dentro de ti, de lo que está hablando Pablo y que voy a estar hablando. Esto es lo que me gusta, diablo, dame las armas para que yo peque. Eso es lo que está diciendo Santiago en palabras más sencillas. Que cuando por tu propia concupiscencia eres seducido y atraído. Entonces muchos culpan al diablo: es que el diablo me hizo hacer esto, es que el diablo hizo que yo pecara. No, el diablo no es un ser omnipresente ni omnisciente. Él no está en todos lados, él no le mentes. Él está en este momento en un punto y no puede estar en el mismo lugar al mismo tiempo como Dios. Por lo tanto, él no puede estar encima de cada uno haciéndole pecar, sino que dice la Biblia que tú por tu propia concupiscencia muestras que es tu deseo. ¿Okay? Te voy a poner un ejemplo sencillo para pasar y avanzar con este tema. Cuando tú estás en una relación amorosa, tu pareja no te conoce de nada, o tu recién
pareja, cuando estás iniciando una relación, entonces viene la pregunta, amor, o como el cariño que le digas, ¿qué te gusta? ¿Chocolates? ¿Flores? Alguien te dirá, no, flores no. Si no es para comer, no me lo des. ¿Has escuchado gente así? Si no se come, no me lo des. Y otros, no, con que la huele un día y se echa a perder el otro. No importa. Cada quien. Ayúdeme tantito con audio, está muy grave. Por favor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú le dices a la persona, amor, cuando me quieras sorprender, no me traigas flores, tráeme chocolates. O llévame a cenar de esto, o haz tal cosa. ¿Cierto o no? Tú le estás enseñando. ¿Okay? Ahora, el diablo no te conoce porque él no te formó, él no te hizo, él no sabe tus gustos. Entonces él tiene que aprender para saber qué tentación es en la que sí te va a caer. En mi caso, por ejemplo, a lo mejor nada que tenga que ver con cocaína me va a traer. Por lo tanto, ¿cómo sabe el diablo si eso es lo que me atrae o no? Me tiene que conocer. No estoy hablando de ti porque cada quien tiene sus errores, ¿ok? Pero entonces va a venir a estudiarme y va a saber qué es lo que a esa persona le gusta. Y sobre eso te va a atentar, te va a dar las armas para poder hacerlo. ¿Bien hasta aquí? ¿Me voy a entender? Amén. Entonces, Pablo está diciendo, de hecho, quiero que veamos antes de avanzar, 1 Timoteo 4:16 en la RB60, porque aquí Pablo va a dar una instrucción que nos va a ampliar la mente. Dice así: ten cuidado de quién, de quién, de ti mismo y de la doctrina. Y sigue hablando, te salvarás y lo conocemos, pero empieza diciendo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué no dice ten cuidado del diablo? Al contrario, de hecho te dice ponte la armadura, sí, a los ataques, pero primero te va a llevar a que tú entiendas que en ti mismo, dentro de ti, perdón, hay ese deseo, esa concupiscencia, la cual tienes que frenar. ¿Cómo se frena? Y aquí es donde Pablo va a empezar a hablar. Entonces, pregunto, porque hace poco estuvo muy de moda en redes sociales, o estuvo muy viral, un tema parecido que ahorita voy a tocar, porque la pregunta es, cuando alguien se convierte, ¿somos templo del Espíritu Santo, sí o no? Amén. Entonces aquí viene el famosísimo debate que hace poco tuvo lugar en redes, donde se dice un cristiano puede estar poseído por demonios, pero no puede estar el Espíritu y el diablo al mismo tiempo, y todo lo que se dio, y es una gran verdad. Entonces, ¿por qué yo digo que esta lucha va a estar siempre dentro de nosotros? ¿Significa que no vamos a ser libres 100%? ¿Lo que Pablo está diciendo acaso? Miren, los griegos, sabemos que son los que hacen todo este tema de la filosofía y todo. Ellos dividían el cuerpo humano en dos: el soma y el sarx. El soma es el envase, ¿okay? Es el cuerpo. Y el sarx era lo que estaba dentro, inherente, algo malo, lo que conocemos en la Biblia como la naturaleza caída. Pero por ejemplo, hombres como Platón, que es un muy famoso filósofo, decía que la maldad del hombre estaba en el soma, o sea, estaba en el cuerpo, estaba en el envase. Por lo tanto, lo teníamos que castigar para que se fuera perdiendo lo malo. De ahí también viene lo que se conoce como la filosofía estoica. Los estoicos, si has leído un poco acerca de esto, es esta gente que intentaba domar y dominar sus sentimientos, sus emociones, su cara. Si alguien se moría, ellos intentaban, dominaban a tal grado sus emociones que prácticamente intentaban, no sentir ningún dolor, ningún tipo. Todo era, si era algo alegre, qué bueno, muy bien. Es algo malo, por algo pasan las cosas, pero nunca. Y aunque humanamente es bueno de alguna forma domar, que no desbordar las emociones, no es donde está lo malo. Entonces Platón decía que la maldad del hombre estaba en el cuerpo, por eso la teníamos que dominar, por eso teníamos que controlarnos. Pero Pablo viene a decir, no, es que no es ahí. Hay algo que está dentro del ser humano, inherente en el cuerpo del ser humano, que lo está invitando constantemente a hacer lo incorrecto, a pecar. Y es algo, si quiere anotar ahí en sus apuntes, en la naturaleza
caída del ser humano. ¿Ok? Todo esto que te estoy diciendo es para poder poco a poco entender qué es lo que Pablo desea y tú puedas entender cómo atacar o trabajar con este tipo de situaciones. ¿Qué es la naturaleza caída? Según lo que Pablo nos da a entender, dice, es esa naturaleza intrínseca, o sea, quiere decir ya inherente dentro del ser humano que usa el cuerpo como instrumento para pecar. ¿Ok? Usa el cuerpo para pecar. Eso es algo, todavía estamos definiendo como algo, ¿ok? Es algo dentro de nosotros que nos está invitando constantemente a no hacer lo que yo había decidido que iba a hacer. Entonces, es la culpable. Vamos a dejar hoy por un momento al diablo a un lado, porque el diablo se va a dedicar a tentarte, a ponerte las armas para que peques, se va a intentar a invitarte, a seducirte, a hacer muchas cosas que hagas, pero eso va a venir después. Eso va a venir después de que tú mismo, seducido por ti mismo, empiezas a hacer acciones, a tener pensamientos, a decir esto es lo que quisiera, lo que no quisiera hacer. El diablo va a venir a jugar un papel muy importante y es el enemigo de la humanidad. Pero lo primero que tienes que entender, y Pablo de lo que está hablando aquí no es del diablo, está hablando de ese deseo, ese deseo intrínseco del ser humano de querer siempre hacer lo malo. ¿Por qué? Desde que el ser humano pecó, estamos hablando en el huerto del Edén, desde ese momento le dio cabida a este impulso. Ahora, la psicología ha llamado motivación intrínseca, que es de lo que Pablo más o menos está diciendo, a aquellas acciones que el ser humano hace por gusto, por deseo, por placer, que nadie te invita, que no necesitas ¿cómo decirte? Un regalo, un premio. Por ejemplo, de repente estás trabajando y dices, se me antojaron unos taquitos. Tú no necesitas que alguien haga algo extra para hacerlo. Me gustaron y tu motivación hace que lo vayas a hacer. ¿Okay? La extrínseca, que es lo contrario, es cuando te sientes motivado, según la psicología, por un castigo o porque alguien te va a regañar. Como muchos que vienen a la iglesia hacen las cosas al seguir a Dios, no por una motivación real, sino dicen, es que si no me voy a ir al infierno. Es que si no me va a castigar Dios o va a haber maldiciones, mejor me porto bien. Dice, es algo que lo está haciendo no por la razón correcta. Pero Pablo va más allá y nos dice que el ser humano hace algo, todo es el versículo que vimos al inicio, hace cosas malas motivado por algo que está desde adentro. Y dice Pablo, lucho contra ello porque yo quiero hacer algo correcto y algo que está enseñando a no querer hacerlo. Y eso me tiene preocupado. Entonces, voy a leer un poquito lo de arriba para definir algunas cosas. La verdad, dice Pablo, es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Ok. Dice, aunque versículo 18, yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Y aquí es donde yo creo que nos empezamos a identificar. No puedo hacerlo. Quiero, pero no puedo. Mire, la Biblia habla de que Dios está buscando que todos nosotros hagamos lo correcto, que lo busquemos, que regresemos a casa y todo lo que hemos hablado. De hecho, cuando lo haces, dice que las cosas viejas pasaron y te hacen nueva criatura. Pero al nosotros estar en un cuerpo que no es perfecto, la Biblia dice que un día sonarán las trompetas y todos seremos transformados. ¿Por qué usa la palabra que todos seremos transformados? Porque no podemos encontrarnos con Dios con este cuerpo que tiene la naturaleza caída. La religión más famosa mexicana, ¿cómo le llama? El pecado original, es lo mismo. ¿Ok? Nada más que con otra definición, pero es eso que está ahí. Entonces, cuando uno viene con Dios, Dios viene, te hace nueva criatura. Dice el versículo que estaba cantando hace rato mi cuñado, decía, la de tiembla ante ti, dice, no hay poder infernal, ¿recuerda? No hay poder infernal que pueda resistir ante la autoridad de Dios, ante la presencia de Dios, ¿ok? Entonces, cuando uno va con Dios, todo ese deseo, ¿qué sucede? Dentro de ti es encarcelado.
No estoy, escuche bien, no estoy hablando de demonios en este punto. No estoy hablando, claro que hay gente que se puede endemoniar, sí, pero no estoy hablando de demonios. Estoy hablando de tu concupiscencia. Tu deseo a pecar es lo que Dios ata y te hace libre. ¿Ok? Te hace libre. Si hay un demonio, ese demonio sale. Esa disputa que hubo en internet, más o menos a esto se refiere. No que la persona cuando viene a Cristo se queda con un demonio adentro. No, sencillamente Dios te hace libre. Pero esa concupiscencia que ha sido fuerte en ti se queda encerrada, encarcelada. Mientras el Espíritu de Dios está en ti, eso queda controlado. No puede pasar nada lo puede hacer salir ni nada. Mientras el problema, que es lo que ha sido muchas dudas en estos temas, es que muchos dicen, pero es que ¿por qué? Si yo voy a la iglesia, canto, levanto las manos, estoy haciendo y esforzándome, ¿por qué siempre tengo este impulso y siempre estoy cayendo en pecado? Te hace falta más Jesús en tu vida. O sea, te hace falta estar teniendo tiempo de calidad con Dios, de oración. Mire, me voy a poner una pausa para tratar de explicar un poquito más. La Biblia dice que el ser humano vivía 900, 800, 700 años. ¿Ha leído eso? Y poco a poco ha ido reduciendo hasta la edad de 70, 80 años, etcétera. ¿A qué se debe? Que cuando nosotros estábamos, el ser humano en el huerto del Edén, la presencia de Dios lo llenaba todo. El ser humano brillaba como Moisés brillaba cuando bajaba del monte Sinaí. Estaba completo de la presencia de Dios. Pero cuando entra el pecado, hay una maldición y le dice, con trabajo vas a cosechar, etcétera. ¿Y qué empezó a pasar? Que el cuerpo, este envase, poco a poco empezó a llenarse de enfermedades, de degeneraciones, etcétera. Y poco a poco fue deformando el cuerpo hasta llegar a un punto donde el ser humano no llega, o difícilmente llega a los 100 años. Cuando antes vivían 800, 700, 600. ¿Por qué? Porque se ha ido echado a perder. Entonces, desde ese momento, vamos a decirlo de alguna forma, el cuerpo no ha podido ser, en cuanto a su naturaleza, de vivir como vivía el ser humano en el huerto del Edén. Pero hay una noticia. La Biblia dice, un día seremos levantados y todos seremos transformados. En ese momento esa naturaleza va a desaparecer. Pero mientras eso no ocurra, ahí está encarcelada dentro de ti. Otro ejemplo rápidamente, el diablo. ¿Cuántos creen aquí que el diablo fue vencido? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que el diablo fue derrotado en la cruz? Bien, entonces, ¿por qué el diablo no está encerrado en el castigo eterno? ¿Por qué? Porque la sentencia fue dictada, pero aún no ha sido ejecutada. ¿Sí me siguen? La sentencia se leyó y dijo, esto está, y ya se le leyó todo lo que el diablo sabe exactamente lo que va a suceder. Cuando uno va a una audiencia, el juez te dice exactamente, se te condena a esto. Y hay momentos en el que se dice, cúmplase efecto inmediato. Ahí rápidamente entra la autoridad y te lleva encadenado. Okay. Hay otros que te dicen, se va a embargar y se va a hacer en tantos días para que saca cada quien. Bueno, el diablo sabe exactamente todo lo que le va a pasar. Por eso está con tanta furia. Okay. Y en un día se va a ejecutar esa sentencia y la sentencia va a ser él detenido, va a ser arrojado y lo que sabemos de él. Okay. Bueno, dentro de ti, de tu naturaleza, hay una sentencia y dice que va a ser destruida porque al ser transformados nos vamos a encontrar con Dios en las nubes. ¿Ok? Y vamos a ser perfectos con Dios. Dios lo va a llenar todo. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien espera ese día? Ok. Mientras ese momento no llegue, dentro de ti hay una naturaleza caída que si tú estás con Dios está amarrada. ¿Ok? Está encarcelada. Y si tú tienes tu relación con Dios, tu intimidad con Dios, todos los días ora, lo buscas, Dios lo llena toda y ahí está. No se va a mover. Cuando alguien dice, es que se me hace difícil, es que no puedo, es que caigo en la tentación, te hace mucho más Jesucristo en tu vida. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos entender. Hay gente que dice, ¿estás leyendo tu Biblia? Siempre digo esto, pero es que me ha pasado. Escucho la dosis diaria. Vi el piolín que mandó a la tía del versículo. Ya eso es lo único que tienen de Jesús. ¿Recuerdan la historia que conté hace unas reuniones?
La señora que le dije, oye, ¿tú lees tu Biblia? Y me dijo, sí, cuando tu papá predica, los domingos la leo, me dijo. ¿Recuerdan? Una historia real. Entonces, cuando no hay suficiente Dios en tu vida, está la bestia queriendo salir. Eso es de lo que Pablo está hablando. Entonces, cuando tú todos los días vas con Dios, esto le estoy hablando a la gente que como el hijo pródigo se paró del cochinero, del chiquero y dijo, yo quiero ir, quiero regresar a casa. Le estoy hablando a aquel que ha decidido tomar una decisión. No es fácil. Aparte de todo lo que te mencioné, todavía dentro de ti está todo ese deseo tuyo, hacer lo incorrecto, hacer lo malo, hacer lo pecaminoso, hacer lo que no es correcto, lo que te hace decir, no voy a la iglesia, no voy a leer mi Biblia, no voy a cantar, hoy no voy a hacer esto, hoy prefiero pecar, hoy esto. Ese es algo que está dentro de ti, inherente, decía Pablo, que te está queriendo llevar a hacer lo incorrecto. Entonces, si tú todos los días te tomas un tiempo para orar con Dios y decirle, Señor, este soy, estas son mis debilidades, esto es lo que hago, esto es lo que no quiero hacer, ayúdame. Y tú, no hablo de que hagas una oración como lo haces por la comida hambriento, ¿okay? No hablo de esa oración Padre, Señor, amén. Oraste por África, por la familia, por la economía y rompiste cadenas, según tú. Por nada más cadenas del hambre, porque hay gente que es lo único que tiene de oración. Que cuando escucha y el pastor dice, cierra tus ojos, ay, Señor, sí, por todo lo que dijo el pastor, amén. Si tú tienes ese tipo de relación, ahora entiendes por qué hay esa bestia dentro de ti que eres tú mismo queriendo hacer lo malo. Ojo, para los que están viendo la transmisión, no estoy hablando de demonios, no estoy hablando del diablo, porque el diablo, dice Santiago, como ya lo prediqué, tú lo seduces para que te tiente. Ahí lo dice claro el versículo, por tu propia concupiscencia. Yo estoy hablando de ese deseo que hay dentro de ti. ¿Por qué se generó? Por la práctica de pecado. Porque mucho tiempo estuviste lejos de Dios, estuviste practicando lo malo, haciendo lo malo, alejado de Dios, pensando lo incorrecto, dándole lugar a hábitos que son incorrectos. Todo eso formó deseos y concupiscencias en ti. Que la concupiscencia de una persona no es la misma que la otra. No es la misma nunca. ¿De qué se va a generar? De lo que haga. Hay gente que a sus 60, 70 años tiene un físico que dice, no pareces 30 años más joven, pero le checa sus hábitos, hacía ejercicio, comía, caminaba, no se enojaba, fuera estrés, etcétera. Plantaba su propio huerto, lo que quieras. Y hay otros de esa edad que se ven todavía 10 años más grande. Los hábitos. Entonces yo no estoy diciendo que cuando vienes a Cristo Dios te hace libre. Sí, la sangre te redime de pecado, tú tienes entrada al cielo, todo eso. Pero dentro de ti hay esa naturaleza que te está todo diciendo, hey, vamos a hacer lo contrario. Te levantas, el hijo pródigo y dice, levantando los ojos, dijo, iré a casa. Pero rápido esa bestia dentro de ti, que no es el diablo, que no es el demonio, sino es tu concupiscencia, es tu carne, tu naturaleza caída, te está invitando a hacer lo que no está bien. Ahora sí me se van a entender más. ¿Está más claro? Amén. Entonces, yo no niego la obra transformadora de Dios. Lo que te voy a dejar claro es que no es suficiente venir un domingo para que eso se mantenga ahí. Hay gente que de repente dice, es que llevo 20 años en la iglesia y caigo en lo mismo. Es que estás en la iglesia, pero no en la presencia de Dios. Perdón, ya lo dijo. Es la realidad. Hay gente que su carácter no cambia y es que es poco a poco. Oye, está bien que poco a poco, pero 20, 15 años. Y si te mueres mañana, ¿qué vas a decir? ¿Que te tocó antes o qué? O sea, no, lo que sucede, escuche, lo que usted no puede hacer en 20 años, Dios lo puede hacer en un día, en una semana, 6 meses, lo puede hacer. El tema es que nos hace falta más tiempo con Dios, donde el Señor, este deseo es fuerte. Y yo sé que mientras no se ha transformado, mientras no esté contigo, este deseo me va a estar jalando a querer hacer lo que no es correcto. Por favor, necesito de ti. Levante su mano. ¿Cuántos creen que necesitan de Dios todos los días? Amén, gracias. Mire, hace unos meses atrás yo hablaba con una persona que estaba pasando por un proceso de divorcio. Y esta persona decía, es que yo me levanto, estaba buscando de Dios y me decía, yo me levanto en la mañana y empiezo a orar, Señor, dame fuerzas, mira esta situación, lo que está pasando, y empieza a contar. Y dice, y me siento bien, Dios me llena, leo mi Biblia, Dios me habla. Dice, pero llega la hora de la comida, me siento y veo la mesa sola y
me quiere venir la depresión, el desánimo. Y empiezo otra vez. ¿Y dónde estás? Yo sí, ¿por qué me has abandonado? Y empiezo otra vez. Y de repente oro y me siento tranquilo. Llega la hora de la escuela, de recoger, donde generalmente recogía a mis hijos, y no puedo recoger. Y otra vez lo mismo. Dice, y así en el día. Le digo, ¿qué hago? Le digo, ¿sabes? La respuesta es súper sencilla. Si antes orabas en la mañana, ahora que estás en este proceso o en este momento, ora todo el tiempo. Ora cada vez que te sientas así, o ora cada vez que te llega la depresión. Busca a Dios en cada momento. No pienses que porque ya hiciste eso en la mañana, es que antes me funcionaba, pero antes no estabas en este proceso que estás pasando. Entonces, mientras más es algo fuerte en ti, oye, es que tengo 2 años, 5 años con este carácter ya desbordado, ya no me soporto ni yo, ya actúo así, hago esto. ¿Qué tengo que hacer? Busca más de Dios. Es que antes lo hacía en la mañana, oraba y Dios me hablaba y sentía bien. Sí, pero ahora necesitas más. Porque a lo mejor esa bestia que sea dentro de ti, esa naturaleza caída te está empujando, te está llamando. Entonces, mientras, escucha, esto es sencillo. Mientras más esté la presencia de Dios en tu vida y más fuerte, más se doma. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que está explicando Pablo. La vieja criatura se encarcela. Tú eres libre. No estás endemoniado. No, bueno, ya el tema de demonios y eso es cuando le das a la práctica del pecado, te apartas de Dios y eso, claro que ahí puede haber esto, la posesión, claro que sí. Pero estoy hablando en este punto de gente que dice, no, es que no puede estar el espíritu. Gracias, hermana. No puede estar el espíritu, no puede estar el diablo al mismo tiempo. No, eso no puede ser. Pero sí puedes darle cabida a tu propia concupiscencia. Entonces, esa naturaleza caída te va a estar llamando todo el tiempo a hacer lo incorrecto. Eso es lo que tienes que anotar. Pero la presencia de Dios me va a dar la fuerza para hacer lo correcto. Hay una antigua historia muy conocida también en redes sociales que sirve para ilustrar esto. Y habla de que un abuelo le gustaba contarle historia a sus hijos, a sus nietos, perdón. Y una ocasión le dijo, está en la historia, si ustedes lo pueden contar, les empieza a contar una fogata y les dice, nietos, siento como 2 lobos peleándose dentro de mí. ¿Ha leído alguna vez esa? Siento como 2 lobos peleándose dentro de mí, dice. Como por un lado veo a uno lleno de ira, de amargura, de venganza, de deseo, con dientes afilados. Lo siento dentro de mí como que quiere hacer cosas que no están bien. Y el otro abuelo, lo siento todo lo contrario, con amor, con tranquilidad, con misericordia, todo relajado. Y le dice uno de los nietos, ¿y quién va a ganar? El que yo alimente, dijo. Al que yo alimente más. Es una historia cherokee muy antigua que gira en redes sociales, que aunque no está en la Biblia, debería estar, que se entienda. Porque de eso se trata. ¿Qué es lo que va a ganar en tu vida? Lo que tú alimentes más. Si tú en redes sociales te llenas no, se me fue la cantante esta despechada, Rivera. Ya conoce. Gracias. Puros pecadores aquí, Dios mío. A ver, vamos recapitulando. Si te llenas en redes sociales de canciones de Jenny Rivera, si ves aquel estandopero que te habla de la amargura, si ves y empiezas a alimentar eso, ¿qué va a salir de tu boca? Amargura. Alimentas esa bestia de lo amargo. ¿Qué va a hablar? Amargura. Ay, es que no sé por qué me sale esta amargura. Yo sí sé. Estás alimentando la naturaleza caída. Y si es algo dentro de ti que durante muchos años no has podido controlar y lo sigues alimentando, ahí va a seguir. Pero si es todo lo contrario y escuchas, ves, lees todo lo que es contrario a la amargura, poco a poco va a perder fuerza porque se va a hacer débil dentro de ti.
Y lo peor de esto para muchos, pero lo bueno para el resto, es que el único que te puede alimentar de forma correcta es Dios. Entonces, si tú apagas Netflix, apagas Spotify, lo que no tienes, apagas las redes sociales, apagas todo lo malo que escuchas y te empiezas a dedicar a escuchar lo correcto, el camino de regreso a casa es más fácil. Porque no sigue siendo de decisiones, pero ahora Dios va diciendo, vas escuchando lo correcto. Ahora Dios va diciendo, te está dando fuerza. Lees un versículo, ya leí mi Biblia en la mañana, lee otra vez antes de comer. Y después todo el tiempo que necesites hasta que eso esté domado. Por eso hay cristianos que tú los ves y dices, pareciera que no pecan, que no es eso, no hay nadie es perfecto. Pero a lo que voy, no tienen, no se ve visible cosas fuertes. Dices, ¿por qué yo no puedo? Alimentan más. El Espíritu Santo está ahí, aunque el Espíritu está, esto se entiende, no se va a menos que se contriste, está ahí, pero está tu naturaleza, no es el diablo, no es el demonio, es la concupiscencia. La estás o alimentando o la estás encerrando más. Y Dios dice, déjame el resto. Por eso Jesús dice, si yo estoy ahí, los haré verdaderamente libres, porque eso se queda. Pero hasta que sean transformados, no va a haber nada que te esté jalando. Es Dios y su plenitud lo que lo llena todo. ¿Alguien dice amén? Dele fuerte ese aplauso. Colosenses 3:5. Mire lo que dice. NTV, vamos a leer. Dice así. Así que, mire, hagan, no dice yo haré, ¿qué dice? Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan. ¿Dónde? ¿Dónde? Acechan, no dice controlan, no, a menos que, obviamente dice, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con, y da una lista de pecados: la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Dice, bueno, vamos a dejarla ahí. Dice, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Apunta eso. Apúntalo como regla. Yo tengo que hacer morir lo pecaminoso. Dios me hace libre con su sangre, pero yo no tengo que alimentarlas para que no tomen lugar en mí. Escuche, es la gracia de Dios y su poder y su sangre lo que mantiene ese lobo sujeto, para que me entienda. Es una realidad. No te vas a deshacer de esa naturaleza caída. No, porque desde que entró el pecado en Adán, la naturaleza fue en cada ser humano que existió. No te vas a deshacer de ese llamado, pero sí puedes ser sujeto en el nombre de Jesús. Entonces, aunque el aullido de ese lobo malo quiere decirle al diablo que sea atentado en eso, no se alcanza, porque la plenitud de Jesús está dentro de ti. La presencia de Dios, la gracia de Dios está cubriéndote ahí. Es un aullido, deja de ser un aullido feroz y empieza a ser como cuando aplastas la cola a un gatito. Ya no llega. Gracias por el miau. Así es. No llega. Se da cuenta. Mire, en alguna dieta hace muchos años que hice, entre las cosas que prohíben, obviamente, son los refrescos. Lo sabemos todos. Y yo recuerdo, te habrá pasado, que al principio, digo, yo no soy tanto de tomar refresco, pero sí puedo, sin problema. Y de repente no falta el que esto va con coca. Todos los mexicanos hemos escuchado eso. La cochinita me sale, no, todavía no es hora de comer. Voy a ver ministración y liberación hoy, así que vamos para largo. Y al principio de la dieta, con ciertas comidas me detonaba eso de, ay, esto va con coca. ¿Cierto o no? A todos nos ha pasado que dice, ya lo estoy dejando, pero ay, es que esto va con, o esto va con chocolate, o esto va, cada quien dice esto va con. Pero tú sabías que la próxima cita, que era semanal, el nutriólogo iba a decir, a mí no me mientas porque tienes esto, y decías, tengo que mantenerme.
Pero cierto o no que después de un tiempo tu lengua se va limpiando, tu cuerpo, etcétera, y de repente quieres probar y ya te sabe feo, porque se limpió. Tiene un nombre que ya luego hablemos de eso, pero se limpia todo, las papilas gustativas se limpian, etcétera. Y aunque tú quieras, ya no te sabe. Ya dice, y llega gente que si se mantiene, yo no me mantuve, pero hay gente que se mantiene, totalmente se le va el deseo del refresco y dice, no más, y no va. Pregunto, si eso es con la dieta, ¿no se podrá con el pecado? Claro, no digo que te hagas perfecto, pero se pierde esa fuerza. No es por otra cosa, sino que Dios lo llena todo y te dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Sí me explico? Entonces ya tienes a todo de Dios dentro de ti. Y dices, ya no necesito esto, no necesito aquello, y empieza a perder fuerza eso. Pero ahí está, y si tú lo dejas salir, que esto es algo que, perdón si alguien es así aquí, pero lo tengo que decir, es algo que han malentendido a gente de todos los anónimos que existen. Dicen, yo soy así, y yo soy así, y tengo 50 años sin practicarlo, pero soy. No han entendido, o lo han entendido mal, de que no es que sean, es que lo ataron y la gracia de Dios te hace libre, etcétera. Pero si bajas la guardia, va a volver el deseo, que esa es otra cosa. O sea, sí, pero no. ¿Sí me van a entender hasta aquí? Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Esto es algo que tienes que anotar. Si tú no lo haces, no vas a tener la fuerza suficiente para hacerlo. Llénate, mientras más te llenes de lo correcto, mientras más te llenes de lo sano, más vas a poder avanzar. La psicología lo llama la ilusión de la frecuencia. No sé si te ha pasado que de repente ves a una mujer embarazada o tú te embarazas y de repente empiezas a salir a la calle y encuentras a un montón de mujeres embarazadas y dices, oye, pues pusieron de moda el embarazo ¿o qué? No, embarazadas siempre han habido. Lo que pasa es que tu cerebro recibe tanta información que si no filtra la información se vuelve loco, le puede explotar literalmente, porque recibimos cada milímetro de segundo y momento información, es demasiada, te puede explotar. Entonces lo que hace el cerebro es cierra aquello que no es tan relevante y empieza a hacerte notar lo que estás alimentando constantemente. Esto es psicología. La Biblia también lo confirma, pero para que vean lo que dice la ciencia. Si tú vas a una embarazada y la visitas en su casa, ay, qué bonita, y tomaste foto, sales a la calle y encuentras un montón. Te compras un Mazda y ves puros Mazdas en la calle. Te compras un Volvo, puro, o sea, según lo que, porque el cerebro lo hace así. Ahora, si tú empiezas a leer tu Biblia, a ver lo espiritual, a alimentarte de lo correcto, sales a la calle y todo lo demás se bloquea. Imagínate, si la ciencia lo dice, ahora si el espíritu está dentro de ti. Pero no, tú sigues alimentando en lo secreto. No sé por qué los adúlteros me buscan. Yo te digo. Ay, no sé por qué el chismoso llegó a mi vida. Yo te cuento. Ay, no sé por qué. Yo te cuento por qué. Porque en lo secreto estás alimentando un montón de cosas que cuando sales a la calle atrae pecado. He dicho. ¿Sí me explico? Eso es de lo que Pablo está hablando. Hay una ley en mi cuerpo de pecado que me está intentando seducir, pero mi mente dice otra cosa. Santiago 5:17 dice, Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Mira lo que dice, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero ve cómo empieza diciendo 17. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Elías, el hombre que hizo caer fuego del cielo. Elías, el hombre de todo lo que sabemos de Elías. Y estaba con debilidades dentro de sí. Luchaba y decía, Señor, aquí estoy. ¿Cuáles? No nos importa, pero conoces las tuyas. Ahora, Pablo dice, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? ¿Qué es el cuerpo de muerte? Multimedia empieza a prepararme la imagen. Quiero mostrarles qué es, pero antes les explico. En el siglo VI antes de Cristo hubo un rey llamado Mecencio, y este rey inventó uno de las peores torturas que pueden existir.
Los etruscos después se anexaron al Imperio Romano, fueron parte del Imperio Romano, y Roma lo adquirió como un método de tortura. Y se llama, pongan la imagen, suplicio de Mesencio. Miren, ¿qué es? No sé si se alcanza a verla, a ver si en la semana lo subimos. Pero el suplicio de Mesencio era que agarraban a un hombre condenado a la muerte, este hombre que está vivo, y lo amarraban de frente a un hombre muerto, con días de muerto. Le salían gusanos, lo amarraban totalmente a uno solo, y los gusanos le salían de la boca y empezaban a entrar, y lo amarraban de tal forma que pegaban boca con boca. Imagínate, por eso puse esta imagen. ¿Ok? Nada más ve lo cadavérico que está el otro. Y la boca ya era un cuerpo putrefacto, saliéndole líquido, viscoso, asqueroso, gusanos, porque se lo estaban comiendo, ya estaba en estado avanzado de descomposición. Y entonces, al amarrarlos boca con boca, totalmente encadenado, ahí es con sogas, pero generalmente lo ponían con sogas, con cadenas, hacía que poco a poco empezara a entrar. Y entonces poco a poco los gusanos, y empezaba a comerse vivo a la persona que estaba viva, para que se entienda. Todo lo podrido del otro se estaba comiendo al otro. Y esto a veces, cuando los condenaban a muerte, los subían a un pequeño barco y los tiraban a alta mar. Ahí, a que poco a poco, y no había forma, imagínate el sol dándole. Esto se conoce como el suplicio de Mesencio. Mesencio es el rey etrusco que lo inventó. Ya lo pueden quitar. ¿Ya lo pueden quitar? ¿Ya? ¿Se asqueó lo suficiente? Mire, no pude hacerla más grotesca, porque para el que no sepa, lo hice con IA, porque necesito que quede bien clara esta imagen. Es lo mejor que se pudo hacer. Pero imagínese usted, ahí no se ven los gusanos, pero imagínese el gusano, los gusanos, el olor cadavérico. Esto es real, esto no es una leyenda, no es una invención, esto es real. Se conocía como el suplicio de Mesencio, el rey así se llamaba. Entonces, los condenados a muertes, su muerte era muy lenta. El olor poco a poco, comiéndose la carne hasta que terminaba podrido y moría después de mucho tiempo. Entonces, esta imagen la tenía Pablo en la mente. A esto que está aquí al lado, bueno, el que estaba hacia al lado, se le llama cuerpo de muerte. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A esto se estaba refiriendo culturalmente hablando. Pablo dice, así me siento que yo tengo una ley en mi corazón, la ley de Dios que me invita a hacer lo correcto, pero hay un cuerpo de muerte que lo tengo pegado, que me está queriendo contaminar. ¿Quién me va? Miserable. Por eso dice, ¿tú crees que una persona que está aquí no se sentiría miserable? ¿Cómo te sentirías tú si te condenaran algo así? Ahora, imagínate un momentito tú ser esa persona. Ahora imagínatelo espiritualmente. ¿Cuántos se han sentido así? Quiero hacer lo correcto, pero hay algo que me está respirando en la nuca, me está diciendo que haga lo correcto, que no ore, que no lea, que no busque a Dios, que no cante, que no me reúna, que no me congregue, que no haga, que no cambie mi carácter, que no me domine, que etcétera, etcétera. Hay algo que está ahí. No está lejos el diablo que viene a seducirte, que manda demonios, pero ese lo tienes pegado a la cara, literal. Pablo nos dice cuerpo de muerte, está hablando de esta imagen. Cuerpo de muerte, la traigo colgada, miserable de mí. Imagínate un abrazo putrefacto. ¿Quién me librará de esto? Dice. Ahora, ¿cómo se forma este cuerpo de muerte? Con tus acciones. ¿Cómo se ata este cuerpo de muerte? A través de Jesucristo. Lo dejas de sentir, ahí está. Ahí está. Y es algo que tenemos que tener claro. Podemos sobrevivir en este ambiente peligroso, podemos sobrevivir si algo nos pasa, sí, pero necesitamos a Jesucristo. ¿Cuál es la solución? Que todos los días, a ver, perdón, es que yo tengo, sí la tienen, ok, a ver. Si tú estuvieras condenado a estar así físicamente, ¿cuántas veces al día te bañarías? Si tuvieras la oportunidad. ¿Una vez al año? ¿Cada hora? Como los gatos estarías lamiéndote todo el día, ¿cierto o no?
Si lo tuvieras ahí. Ahora, si sabes que espiritualmente está el cuerpo de muerte pegado a ti, ¿cuánto tiempo necesitas a Jesucristo, al Espíritu Santo en tu vida? Todo el día. Por eso Pablo dice: orad sin cesar. Dice otra versión: orad con cada tipo de oración, o con las diferentes, o sea, cantando, orando, hablando. Todo lo que tenga que ver con lo espiritual es hacerlo sin cesar. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo de muerte pegado. ¿Alguien dice amén? Mira, ya voy a terminar, espérenme un momentito más. Gálatas 5:16. ¿Por qué? Porque si lo abandona, si abandonas a Dios, eso se va a comer tu carne. Mira, ahora sí, Gálatas 5:16 dice, NBI, voy a leer hasta el 25. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Dice, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Mira, y no estamos leyendo Romanos, estamos leyendo otra parte. Dice, los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero, aquí está la respuesta. No te puedo dejar sin darte la vacuna. Si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Aquí está la clave, el Espíritu. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. 24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, el cuerpo de muerte. Dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Alguien necesita explicación? Aquí está la clave. Esta es la clave. Tienes que tener todo el tiempo de estar en contacto con Dios. Ahora, aquí uno dice, bueno, cuando yo vengo, Dios habita y ahí está. Espérame, pero la relación la tienes que cultivar aunque Dios esté ahí. ¿De qué me sirve casarme si encierro a mi esposo o a mi esposa en el cuarto? Ya tengo el acta y no salgas de ahí. Hubo gente así en el tiempo medieval. ¿De qué me sirve? Uno va con Cristo y va, lo perdona, Dios llena su corazón, pero tienes que cultivar la relación. Y el Espíritu Santo dice, Pablo está diciendo aquí que el Espíritu Santo es quien te da la fuerza. Dice, se oponen entre sí, pero Él es el que te da la fuerza. Entonces tenemos que atar nosotros. Dios ata al demonio, al diablo, pero el cuerpo de muerte, o sea, tenemos que Cristo te vacune para que aunque lo tengas ahí ni siquiera lo sientas, para que no seas infectado. Amén. Mire, Romanos 7:25, para darle final a lo que Pablo escribió, dice, miserable de mí. Romanos 7:25 NBI dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? O la RB60, este cuerpo de muerte, que es lo que te platiqué. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pablo, después de todo lo que escribió, que dijimos, me cansé de leerlo, aún así él termina, dice, todo esto se resuelve con un versículo. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Alguien dice amén? Eso es Romanos 8:8, dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, ahí te está condicionando. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Versículo 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación.
pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, ve lo que dice, pero si por medio del Espíritu Santo, obviamente, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, ¿qué dice ahí? Vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino al Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Aquí está la victoria. Pablo mismo lo está diciendo. No solo es lo demás. Dice, aquí está la respuesta. Por eso Dios le dijo a los discípulos: no se muevan del aposento alto. No hagan nada si primero no viene el Pentecostés, no viene el Espíritu Santo sobre ustedes. La muerte está ligada a la desobediencia. Ahí mismo dice el que estamos leyendo, lo leo yo: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Alguien dice amén? El escritor James Dobson, en un libro que escribió muy bueno, él cuenta una historia, y con esto termino. Él cuenta una historia que él tuvo conciencia de esto, tuvo conocimiento de esto, y él lo escribe, de un misionero africano que va y está predicando el evangelio y todo esto, y un día llega a su casa y ve una pitón, un tipo de serpiente de víbora muy grande, y él cuando entra se asusta y la ve que está ahí a la expectativa. Esta es una historia real. Y entonces él andaba armado, andaba en África, era misionero en África. Entonces él agarra el arma que tiene y la apunta de lejos y le dispara, y le da justo donde le tiene que dar, y muere. Pero en cuanto le da, no muere al momento, sino que empieza a levantarse, a coletear, y cuando estaba muy grande le empieza a pegar a todo. Entonces él huye y se sube a una barda porque dice: le di esta herida pero no murió. Entonces se sube a una barda y está desde arriba viendo todo, cuenta la historia, y empieza por varios minutos. Se escucha el tiradero dentro de la casa, y no muere ese animal, un pitón. Después de varios minutos escucha que ya no hay ruido, se baja, entra y ve al pitón muerto, pero la casa destrozada. Entonces él observa y dice: wow. Y él escribe un sermón que se llama El pitón y el diablo, así le llamó a su sermón, diciendo: cuando uno viene y ata, sí, pero en ese proceso quiere hacer una destrucción y hace, pero llega un momento donde ahí está. Y escuche, esa naturaleza caída va a ser destruida en algún momento, ya no se va a mover más. Pero aunque la bala ya está en el cráneo, para que me entienda usted, sigue coleteando, se sigue moviendo hasta que Dios, la sentencia que ya se dictó, sea ejecutada. Y entonces vendrá Cristo, desenvainará la espada y hará que toda rodilla, cielo, tierra, debajo de la tierra, confiese que Jesucristo es el Señor. Y va a atar y lo va a mandar al lago de fuego. Y lo que sabemos, ahí se va a ejecutar la sentencia, incluido su naturaleza caída. Ahí se va y tú te vas al cielo con Dios. El que no quiso se va, pero para el otro lado también. Esa es otra historia. Pero esa naturaleza caída ahí va a estar. Pero si usted permite que Jesucristo, su obra redentora, y todo el día en su santificación, en su oración, ahí está el Espíritu Santo, créame que va a ser miau. No sé quién lo hizo, pero no va a haber más. Y va a ser un poco más llevadero su camino, regreso a casa, o su entrega, o su compromiso, o su consagración a Dios, o su caminar con Dios. ¿Por qué? Porque usted va a alimentar más lo que tiene que ver con lo espiritual, y lo demás se hace débil. ¿Alguien dice amén? Póngase de pie para terminar esta mañana, esta tarde ya. Si va a dar un aplauso, déselo de pie, pero con todas sus fuerzas, porque Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo dice: Jesucristo me hace libre. Tú eres libre, ahí está. Vuelve a leer en tu casa todo lo que yo leí al inicio de Romanos, a la luz de lo que te enseñó hoy, y vas a poder entender. La respuesta es Cristo. ¿Quieres que te dejen de acosar allá afuera algún tipo de pecado, personas que siempre lo mismo? Córtalo en la intimidad.
deja de leer cosas que tengan que ver con eso, deja de ver cosas que tengan que ver con esto, deja de escuchar, y entonces va a perder fuerza afuera. Entonces te van a decir: oye, ¿viste tal cosa? No lo vi. De verdad no lo vi. Porque el cerebro es sabio. El cerebro apaga la información que no está siendo alimentada y deja. Estás en el mundo, va a seguir pasando cosas, pero va a perder tal fuerza que solamente el Espíritu Santo va a tener el primer lugar ahí. Eso es lo que Pablo nos enseñó. Así que, ¿a qué tienes que renunciar? ¿Qué es lo que tienes que hacer caer o morir? ¿Cómo tiene que ser ahora tu nivel de intimidad con Dios, de oración? Dios está buscando gente no que ora y que lea. Eso es para gente que está iniciando apenas, pero hay gente aquí que ya tiene tiempo. Dios está llamando más a orar, a leer, a pasar tiempo, a escuchar, todo lo que tenga que ver con Dios. Más porque ahora los tiempos son peligrosos. Inclina tu rostro, por favor. Porque ahora es el momento donde te toca a ti hablar con Dios y decirle: Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo. Lo que tengas que dejar, suéltalo. Lo que tengas que dejar de alimentar, dile: Señor, sí, yo me he estado alimentando esto, perdóname. No lo voy a seguir haciendo. Voy a dedicarle más tiempo a lo tuyo. Y vas a ver cómo tu vida espiritual va a crecer, va a avanzar. Ahí habla con Dios. Dile: Señor, aquí estoy. Y aquí estoy.